Bueno, en este video vamos a hablar de osciladores realimentados, osciladores eléctricos. Nosotros hasta ahora en todos los videos hemos visto que tanto en transmisores como en receptores hay un bloquecito que se llama oscilador, que lo llamamos oscilador local, oscilador de batido, oscilador de portadora. Pero siempre es un circuito que genera una señal con una determinada frecuencia. Y básicamente es un bloque que yo lo alimento con corriente continua y obtengo corriente alterna de una determinada frecuencia, y que puede tener forma senoidal, cuadrada, triangular. No necesariamente siempre tiene que ser senoidal. Bien, hay una forma de estudiar, digamos, el comportamiento de los osciladores, y que es viéndolo como un amplificador realimentado. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Si ustedes ven acá, esto es un diagrama en bloques. Después vamos a ver que esto yo lo puedo construir con un circuito, y de hecho vamos a ver algunos ejemplos. Pero vamos primero a hacer una introducción para ver los fundamentos, ¿no?, de por qué un oscilador lo puedo ver así y cuáles son las condiciones para que un oscilador empiece a oscilar, porque no siempre un circuito realimentado va a oscilar. Entonces, bien, acá vemos básicamente tres bloques, tres componentes. Uno es un amplificador, que puede ser tranquilamente los amplificadores que nosotros aprendimos a diseñar el año pasado. Un amplificador de un solo transistor en clase A, o en cascada, dos transistores. O puede ser también un operacional, un amplificador operacional, que puede ser inversor o no inversor. Todas esas posibilidades puedo tener. Y se lo simboliza como A o L. La A porque es un amplificador con una determinada ganancia, y OL por open loop, de lazo abierto, un amplificador que tiene una determinada ganancia a lazo abierto. Eso significa que cuando esto está desconectado, o lo que yo meto por acá va a ganar a veces, y se va a convertir, si esto lo llamo B2, se va a convertir en B3, ¿no?, a lazo abierto, o sea, si yo desconecto acá. Bien, después tiene una red, otro bloquecito que se llama red de realimentación. Es un circuito, puede ser un circuito muy simple de uno o dos componentes. Por lo general son circuitos pasivos, solo R, L y C. Y también tiene una transferencia. Si yo entro con B3, tengo B4, y B4 sobre B3 va a ser la transferencia o la ganancia de la red beta. Y después esto que está acá es un simple sumador o restador. Acá vamos a analizar los dos casos de que este bloquecito lo que haga suma la señal B1 con B4, o resta B1, o a B1 le resta B4. Puede ser de cualquier manera. Vamos a estudiar las dos formas. Un sumador puede ser ¿recuerdan los sumadores que hacíamos con amplificadores operacionales? Bueno, tranquilamente. Bien, si la realimentación, que es tomar parte de la salida y reinyectarla a la entrada, eso se lo conoce como realimentación, tomar parte de la salida, reacondicionarla a través de una red y reinyectarla a la entrada. La reinyecto como suma, como resta de otra señal, pero en definitiva yo estoy volviendo a meter parte de la salida en la entrada del amplificador. Esa conexión se la conoce como realimentación. Si esa conexión o esa realimentación se hace sumando, o sea, yo sumo a la entrada parte de la salida, se la conoce como realimentación positiva. Y si yo parte de la salida del amplificador a lazo abierto la reinyecto pero restando, se la conoce como realimentación negativa. Entonces, básicamente, un oscilador yo lo puedo ver como un circuito amplificador, como un amplificador realimentado, y tiene tres bloques principales. Un amplificador de tensión con ganancia de lazo abierto B3 sobre B2. Una red de realimentación que tiene una transferencia B4 sobre B3, que siempre es menor que 1, por lo general es menor que 1. Y tiene un bloque sumador o restador, dependiendo de cómo lo construye.
y que tengo que poner atención si yo estoy sumando o estoy restando. Bien, también podemos decir que la ganancia de circuito a lazo cerrado, que vamos a definirla como el cociente entre esta señal y la entrada, en vez de 1. Supongo que yo a esto lo encierro dentro de otro bloque y no sé exactamente qué es lo que hay adentro. Puedo ver una cajita que entra con B1 y sale con B3, entonces también puedo hablar de que tiene una ganancia eso. Y eso se lo conoce como ganancia de lazo cerrado. Esa ganancia de lazo cerrado, cuando la realimentación es negativa, siempre va a ser menor que la ganancia de lazo abierto del amplificador. Bien, vamos a ver cómo obtenemos una expresión para la ganancia de lazo cerrado, que va a ser la base del fundamento de los osciladores. Bueno, partimos entonces de la definición de que la ganancia de lazo cerrado es esta señal B3 sobre la señal B1, y vamos a tratar de escribirla en función del bloque amplificador de ganancia de lazo abierto y de la red beta. Entonces, como segundo paso, podemos escribir que B sub 2, que es esta señal que está acá, la entrada al amplificador de lazo abierto, va a ser la resta entre esta señal y esta, si es que uso un restador, o la suma entre esta señal y esta, si es que uso un sumador. Y de acá en adelante lo que hice es, si uso un sumador, lo puse dentro de un círculo, y si uso un restador simplemente puse el signo. Bien, esta va a ser la ecuación número 2. Vamos a plantear otra ecuación, la número 3, que va a ser escribir B sub 3, y B sub 3 va a ser B sub 2 por la ganancia. B sub 2 por la ganancia de lazo abierto va a ser B sub 3. También puedo despejar acá y decir que la ganancia de lazo abierto es B3 sobre B2, como ya hemos definido acá, llamo ecuación 4. Después escribo otra ecuación, que es ver qué es B4, y B4 es B3 por beta. También puedo despejar beta, y beta va a ser B4 sobre B3. Y ahora lo que hago, partiendo de 1, de la expresión número 1, y usando 3 y 2, usando esta ecuación y esta ecuación, puedo escribir esto, porque B3 lo reemplazo por la ecuación 3, y B1 lo despejo de acá. Y fíjese que también seguí respetando los signos. Y lo que está en círculo, bueno, que acá era negativo, que acá era positivo, ahora pasó a ser negativo, porque al hacer el pasaje, pero este círculo sigue significando que yo estoy usando un sumador. Y cuando no tengo nada es porque yo usé un restador. Bien, entonces la ganancia del lazo cerrado la puedo escribir así. También puedo reordenar, que es lo que hice acá. Bueno, dividí el numerador y el denominador por B sub 2 y me queda esto. Y ahora, usando la ecuación número 5, que es esta, voy a reescribir esto. Lo escribo así. B4 es beta por B3, B2 queda igual, y esto me queda así. Y ahora uso 4, la ecuación número 4, B3 sobre B2, se llama ganancia de lazo abierto. Entonces la ecuación me queda así, de esta manera. Bien, acá me faltó escribir un circulito con un signo negativo, pero acá lo puse, para seguir respetando el uso de sumadores y restadores. Entonces me queda esta expresión final, que era lo que yo quería, expresar la ganancia de lazo cerrado en función de la ganancia de lazo abierto y de la red beta. Y me queda esto que está acá. Entonces, yo si tengo una red beta hecha con componentes, ya digo, pasivos, y que tenga o bien capacitores, inductores o una mezcla, voy a ver que esa red la transferencia de esa red va a variar con la frecuencia. Porque si tiene capacitores y inductancia, ya sabemos que tienen una determinada impedancia, y la impedancia depende de la frecuencia, entonces esta transferencia va a depender de la frecuencia de entrada, ¿no?
Y además también como comentario les puedo adelantar que la ganancia de lazo abierto también depende de la frecuencia. Si bien nosotros los circuitos que estábamos acostumbrados a ver y a calcular tenían una ganancia constante, pero siempre aclaramos que era constante dentro de cierto rango. Bien, entonces por eso se dice que esto también depende de la frecuencia. Bien, pero volviendo a la red beta, puedo decir que para alguna frecuencia que llamo f sub 0, el producto entre beta, este producto que está acá, y la ganancia de lazo abierto puede llegar a ser menos 1 o más 1. En definitiva puede llegar a tener valor absoluto 1. Va a existir una frecuencia para el cual esa red de realimentación haga que el producto entre la ganancia de lazo abierto y la propia red tenga módulo 1. Bueno, y acá vamos a hacer algunas aclaraciones. Acá está la clave de por qué oscila un oscilador visto como un amplificador realimentado. Dijimos recién que existe una frecuencia para la cual este producto tiene módulo 1. Pero además yo puedo hacer que valga, también puedo tener en cuenta el signo y puedo decir que beta por la ganancia de lazo abierto gane, o sea, sea inversora de fase o no sea inversora de fase, dependiendo si el amplificador es de por sí inversor de fase y beta no rota fase, o sea, no me cambia de signo, sí, y además el módulo, o sea, el producto entre esto y esto me da 1, siempre va a valer menos 1. Se puede dar el caso. ¿Por qué? Porque esto no rota fase y esto rota fase, o sea, cambia de signo. Entonces, si el módulo me da 1, el producto me va a dar menos 1. Y también puede ser que el producto entre los dos me dé también signo positivo, dependiendo de cómo yo elija esto. Bien, ahora veamos qué pasa. Antes recordemos que lo que está en un círculo es porque yo estoy usando un sumador, y lo que no tiene nada es porque estoy usando un restador. Vamos a ver qué pasa dentro de esta fórmula. Esto, acuérdense, círculo es porque usé sumador y sin nada porque usé restador. Vamos a ver qué pasa si el producto entre beta por la ganancia de lazo abierto, en el caso que yo use un restador, o sea, me olvido de esto que está acá abajo y mi fórmula queda con el signo positivo, ese es el caso que yo use un restador. En ese caso yo hice que esto valga menos 1. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Fíjense, si esto vale menos 1, esta ganancia se va a infinito. Y analicemos el otro caso que queda y después seguimos con otro comentario. Si yo usé un sumador, esta fórmula me queda con el círculo, acá me queda el numerador dividido 1 menos beta por A sub L, me olvido de este signo positivo. Entonces, en el caso que yo he usado un restador y además hice que beta por A sub L por A o L sea igual a más 1, entonces si yo todo esto lo reemplazo por 1 positivo, también voy a hacer que la ganancia de lazo cerrado se me vaya a infinito. Bueno, eso es una condición que se la conoce como criterio de Barkhausen, que es la condición para que el oscilador empiece a oscilar y mantenga la oscilación. Se conoce como criterio de Barkhausen. ¿Y cómo se entiende eso? Veámoslo de la siguiente manera. Acá yo sé que dijimos que cuando se cumple esto, independientemente si es un restador o un sumador, digamos, cuando se cumplen todas las condiciones, la ganancia es infinito. Pero tomemos un caso un poco más real, ¿no? De que la ganancia es muy grande. Bien, y que yo estoy amplificando una señal de una determinada frecuencia, que es la que me hace que se cumpla esto, ¿no? Entonces B sub 1 va a tener una frecuencia que hace que se cumple esto. Entonces, como la ganancia de lazo cerrado, o sea, la que me relaciona B1 con B3, es muy grande, yo
si tengo una señal muy chiquitita acá, voy a seguir teniendo B sub 3, porque la ganancia es muy grande. Ahora, si la ganancia la hago todavía más grande, o sea que la hago tender a infinito, puedo hacer esto todavía más chiquitito. Y va a llegar un caso ideal donde esto va a ser tan grande o infinito que no importa si está la entrada o no. O sea, voy a seguir teniendo salida sin entrada. Esa es la forma de que está bueno entenderlo ahí. Puede ser que haya otras. Entonces ahí queda claro de que yo sin entrada tengo salida. O sea, lo único que estoy metiendo es corriente continua, porque esto lo tengo que alimentar con una batería. Y así todo tengo una oscilación. Pero eso implica que yo necesito en algún momento una señal B sub 1 de frecuencia que haga que se cumpla esta condición. Bueno, ¿y eso de dónde sale? Si esto es perfecto, ideal, y esto no existe, bueno, no va a empezar a oscilar nunca, porque nunca voy a cumplir esta condición. Bueno, pero se dice que, o se lo entiende, digamos, que B sub 1 puede ser ruido. Recuerden que el ruido tiene un ancho de banda grande, o sea que existen componentes de todas las frecuencias, y va a haber y de muy poquita amplitud, ¿no? Porque el ruido supuestamente trato de mantenerlo al mínimo. Pero bien, como esto tiene mucha ganancia, en algún momento una componente que me sirvió para que se cumpla esta condición hizo que esto, y además el cumplimiento de todo esto hizo que esto empiece a oscilar. Entonces ahí se entiende cómo es que empieza un oscilador, cómo que arranca un oscilador cuando se cumplen las condiciones. Bien, esto fue una introducción teórica, que es fundamento, ¿no? Yo esto suelo por ahí preguntarlo, hay que tenerlo bien claro. Pero se termina de aclarar en las siguientes explicaciones, donde vamos a ver más circuitos prácticos. Bueno, veamos un ejemplo. Dependiendo de cómo esté formada la red beta, existen distintos tipos de osciladores, y hay uno de ellos que se llama oscilador de puente de Wien. Se escribe así con W. Y utiliza una red beta que está construida con resistencias y capacitores, no hay bobinas, y se usa para osciladores de relativamente baja frecuencia, ¿no? En este rango que está acá, más o menos, de algunos hertz hasta 1 mega, más o menos. La red beta tiene esta forma, tiene una rama en serie y otra rama en paralelo. A esto lo llamo Z1 y a esto lo llamo Z2, y la transferencia, o sea, salida sobre entrada, va a ser esto que está acá. Y para simplificar las cosas se usa siempre que las dos resistencias sean iguales y los dos capacitores sean iguales. Se usa esta condición, y en ese caso la transferencia para una determinada frecuencia va a valer siempre 1/3. Si yo hago una gráfica frecuencia versus módulo de la transferencia, esto me va a dar así. O sea, si yo hago un barrido en frecuencia acá y miro qué es lo que pasa acá y saco la transferencia, me va a dar una cosa así. Y va a existir una frecuencia para la cual la transferencia va a valer 1/3. Ya todo esto va a empezar a cerrar ahora en un ratito. Bien, ¿cuál es esa frecuencia? Bueno, y esto va sin demostración. La frecuencia para la cual yo estoy acá en el pico de la curva y que la transferencia vale 1/3 va a ser igual a 1 sobre 2pi por R por C. Y además, en esa frecuencia, la fase, o sea, la diferencia de fase entre la entrada y la salida va a valer 0. Para cualquier otro valor, la diferencia de fase es distinta de 0. Pero para esta frecuencia no hay corrimiento, no hay cambio de signo. En el caso de que la fase sea 180 o 0, siempre va a ser, a esa frecuencia va a ser 0. O sea, la red de beta tiene, resumiendo, para
cuando yo la construyo de esta manera, cuando las dos R son iguales, las dos C son iguales, va a existir una frecuencia, que yo la puedo elegir, eligiendo el valor de resistencia y eligiendo el valor de capacitor. De nuevo, va a existir una frecuencia tal que la transferencia va a tener un pico y el módulo de la transferencia va a valer 1/3 y no va a haber rotación de fase. Bien, entonces yo necesito, para transformar esto en oscilador, vamos a volver acá, ya tengo esto la red beta, ¿no? Necesito que el producto entre el amplificador con ganancia de lazo abierto y esto valga 1. Como por ahora vamos a analizar el módulo, va a valer 1. Y si esto vale 1/3, la transferencia de esta vale 1/3, ¿cuánto tiene que valer la ganancia para que el producto valga 1? Bueno, la ganancia tiene que valer 3. O sea, yo necesito un amplificador que tenga una ganancia igual a 3. Algo re fácil de hacer, ¿no? Bien, veamos ahora qué es lo que pasa con el tema del signo. A ver si lo podemos ver de acá. Bien, entonces vamos a ver esta partecita de acá. Yo quiero que mi producto entre la ganancia de lazo cerrado y beta a una determinada frecuencia valga 1. Bien. Y si esto vale 3 positivo, la red beta, como no corre fase, esto va a tener signo positivo. Y lo más probable y lo más fácil también es hacer que esto valga positivo. Ahora les voy a explicar con este circuito. Entonces necesariamente yo voy a tener módulo 1 fase 0 o signo positivo. Entonces si es así, y recordando esto, o bien esto que estábamos acá, yo voy a estar en este caso, en el caso que está resaltado con un círculo, ¿no? Y este caso es el que funciona cuando yo tengo un sumador. Por lo tanto, yo ya tengo definido esto que tiene que valer 3. Esto que ya sé cómo hacer para que tenga transferencia 1/3 y no corra fase. Entonces yo voy a necesitar acá algo que me sume, no que me reste, que me sume. Y eso es fácil de hacerlo con los circuitos operacionales que vimos el año pasado. Y ahora sí, ya pasamos al circuito. Ya, un segundito antes de pasar al circuito, yo tengo que implementar este diagrama en bloque, ¿no? Necesito algo que valga 3 como ganancia y que acá sume. Bueno, hacer algo que valga 3 lo puedo hacer con operacionales. Olvídense de toda esta parte acá, olvídense de todo eso, ¿no? Por ahora. Con un amplificador operacional, yo lo que tengo que hacer es un amplificador no inversor. Recuerden que un amplificador inversor entra la señal por el borne positivo, digamos por la entrada positiva, y está realimentado de esta manera, como siempre. Y la ganancia de esto es 1 más RF sobre RI, y eso vale 3. Entonces yo primero diseño un amplificadorcito acá que valga, que tenga ganancia 3 y que sea no inversor. Me olvido, le pongo acá, lo pongo en un recuadro, como si fuera un diagrama en bloque. Ahora lo que tengo que hacer es conectar la red de realimentación. Bueno, la red de realimentación va a ser esta, necesariamente. La entrada va a entrar por acá. O sea que, volvemos acá. Ah, no, lo tengo acá. La salida del amplificador va a tener que estar conectado a la entrada de la red beta. La entrada de la red beta es esto, la rama serie. Entonces lo conecto así. Fíjense. De acá, saco señal, pack, lo conecto acá a la entrada de la red beta. Y después, bueno, la red beta sola me pide que tenga una R y una C en paralelo a tierra. Bueno, es lo que hago acá. R y C paralelo a tierra. Entonces, esto es la forma de conectarlo. Si yo calculo R y calculo C, que se va a repetir acá por la condición que habíamos dicho cuando estábamos hablando de esto, voy a tener dos incógnitas. Bueno, ahí voy a tener que tomar alguna decisión. Voy a decir, bueno, qué sé yo, elijo una resistencia de 1K y quiero una frecuencia de 500 kHz. Usando esta fórmula despejo C. Si C me da un valor muy grande o muy chico, bueno, empiezo a tocar R
para que me dé un valor más o menos razonable. Y ese es el mecanismo, digamos, de diseño para hacer un oscilador puente de bien, con operacional. Así que bueno, esta es uno de los distintos que vamos a ver. Y bueno, durante el curso normal de esta materia yo les pido que se armen uno en un protoboard, porque esto es baja frecuencia, funciona perfectamente, y después lo vemos en clase con el osciloscopio. Pero bueno, ahora se va a complicar eso y vamos a hacer algún ejercicio numérico. Bueno, en todo caso veremos algún video de cómo es la señal a la salida. Comentario final. Cuando yo quiero llevar a la práctica esto. Cuando yo quiero llevar a la práctica esto, yo estoy justito acá en la condición de Barkhausen, donde esto vale 1. Y en este caso es complicado que arranque a oscilar, porque como dijimos, yo necesito esa F sub 0, que la voy a tomar, esa F sub 0 original que yo metí acá. Recuerden la explicación que vimos de esto. Yo necesito una F inicial como para que esto arranque a oscilar. Pero como ese valor, fíjese, acá no hay un borne de entrada. Eso es ruido que se induce en algún cablecito o alguna pista de circuito. Pero es de muy muy pequeñito valor. Entonces a veces no arranca. Entonces yo para forzar el arranque tengo que hacer que este producto valga mayor que 1. ¿Cómo hago para que este producto valga mayor que 1 si la red beta ya es fija y vale 1/3? Bueno, lo que me queda es hacer que esto valga un poquito más de 3. ¿Cómo hago para que esto valga un poquito más de 3? Trabajo con esta fórmula. Subo un poquito esto o bajo un poquito esto. Bien, lo que se hace es acá poner, y esto realmente es así en osciladores comerciales Hewlett Packard, no sé ahora en la actualidad, pero en una época venía en lugar de una RI un foquito, una lamparita, que cuando se calienta aumenta la resistencia. Entonces si aumenta la resistencia, aumenta RI. A ver, ¿aumenta o disminuye? A ver, déjenme pensar. Porque si esto se hace más grande, esto se hace más chico. No, así funciona. Tengo un foquito acá. Cuando arranca el foco está frío. Por lo tanto, esta resistencia es chiquita y la ganancia es grande. Y está calculado para que esa ganancia grande sea un poco más grande que 3. Entonces una vez que arranca a oscilar, como la ganancia es más grande que 3, va a hacer que todo esto sea mayor que 1 y arranca seguro. Pero tiene un problema. La señal acá no va a ser una senoidal pura, va a tender a ser una onda cuadrada. ¿Por qué? Porque tiene mucha ganancia. Entonces tiende a saturar el amplificador. Entonces eso lo solucionaron la gente de Hewlett Packard con ese foquito, que a medida que esto arranca, el foquito se enciende y empieza a hacerse la resistencia cada vez mayor, porque el filamento, digamos, al calentarse aumenta su resistencia, como la mayoría de los conductores, ¿no? Entonces esto empieza a disminuir. Lo que antes valía un poco más de 3, ahora va a tender a valer a 3, y el amplificador ya había arrancado, y eso lo que va a ocasionar es que esto empiece a hacerse más puro, o sea, a hacerse más parecido a una onda senoidal. Eso es uno de los mecanismos, digamos, para evitar la distorsión. Después hay otros mecanismos hechos con diodos, que lo pueden buscar si quieren en la web, y también son agregados, digamos, prácticos para que esto funcione. Recuerden que acá esto es un amplificador operacional que puede ser cualquiera, tiene que tener la alimentación, ¿no? Porque acá yo nunca se lo dibujo, pero falta esto para que funcione, tiene que estar alimentado. Acá va una carga también. Así que bueno, damos finalizado hoy este video, y mañana seguimos con osciladores del tipo LC. Son los osciladores que tienen la red beta, capacidad e inductancia.